En esta sesión vamos a resolver un ejercicio utilizando la técnica de planeación PERT. En este ejercicio vamos a estar combinando resolver el ejercicio y la documentación donde se encuentran las fórmulas. En el ejercicio nos indica que desean encontrar un tiempo esperado y una varianza para la actividad F. Instalación del sistema para el control de contaminación. Si es que recordamos el ejercicio que realizamos para resolverlo con CPM. Ok, tenemos los diferentes tipos de tiempos que en PER se utilizan, que en este caso son el optimista, que es la A, el pesimista y el más probable, que es la M. Tenemos como optimista una semana, como el más probable 2 semanas y como el pesimista 9 semanas. Tenemos que revisar, calcular, perdón, la varianza para este ejercicio mediante la técnica PERT. Para ello vamos a utilizar las ecuaciones 3-6, 3-7. Tenemos aquí las ecuaciones 3-6 y 3-7, donde en la 3-6 determinamos el tiempo de la actividad y en la 3-7 determinamos la varianza. Tres estimaciones de tiempo en PER. Tenemos que debemos de sustituir los valores. Veíamos que el optimista era una semana. El tiempo más probable eran 2 semanas y el tiempo pesimista eran 9 semanas. Calculamos el tiempo, sustituimos los valores, calculamos el tiempo y tenemos que es 3 semanas. La varianza para la actividad F, solamente para la actividad F, que es la que nos están requiriendo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a sustituir los valores y nuestra varianza vamos a tener 1.78, que es nuestra varianza para F. Si nosotros realizamos esta misma ecuación, que es la 3.3-7 para todas las actividades, vamos a obtener la varianza para todas. Dice, como las actividades son independientes, podemos sumar las varianzas de las actividades que están en la ruta crítica y después obtener la raíz cuadrada para determinar la desviación estándar del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que PERT determina sí, en base a esos tres tiempos, optimista, más probable y pesimista, pero también se tiene que calcular la ruta crítica y la ruta crítica sabemos que la podemos calcular solamente con CPM. Así que es muy probable que para sus ejercicios de PERT ustedes tengan que calcular primero su ruta crítica mediante CPM. Una vez que ya la calcularon mediante CPM, vamos a poder resolverlo con PERT para poder solamente sacar las varianzas de las rutas críticas. Una vez que hacemos CPM, perdón, que hacemos PERT, entonces ahora, perdón, que hacemos CPM, podemos realizar PERT. Entonces, en este ejercicio vamos a agarrar solamente las rutas críticas, sus varianzas, les vamos a obtener su raíz cuadrada y entonces la desviación del proyecto. En este caso, tenemos solamente las varianzas de las rutas críticas, que nos da un total de 3.11 su sumatoria, lo cual implica una desviación estándar, o sea, la raíz cuadrada de la sumatoria de las varianzas de 1.76. Para poder calcular la probabilidad de que suceda el proyecto, lo vamos a hacer usando nuestras tablas de la curva normal o de la Z. Esas las vamos a encontrar, o ya las tienen ustedes, en
los recursos que se les proporcionó. Y aquí están las dos tablas de la Z. Y entonces nos dice, se desearía conocer la probabilidad de que su proyecto termine en el tiempo de entrega de 16 semanas o antes. Para hacerlo necesita determinar el área apropiada bajo es el área probable bajo la curva. Esta es la área situada a la izquierda de la semana 16. La ecuación normal estándar puede aplicarse de la siguiente manera. Tenemos que Z, y por acá tendríamos la fórmula de Z. Aquí tenemos cómo se comportan los tiempos en una, en una, en una probabilidad. Entonces tenemos el más probable, está en medio, el tiempo optimista es antes del probable y el tiempo pesimista. Entonces tenemos el valor de Z y dice que Z es igual a la fecha de entrega menos la fecha de terminación esperada entre la desviación del proyecto. ¿Okay? Entonces tenemos la fecha de entrega es en 16 semanas, la fecha de terminación era 15 como lo determinamos en CPM, entre la desviación estándar del proyecto que es 1.76 es igual a 0.57. ¿Okay? Una vez que determinamos este valor, entonces después de calcular que tenemos 0.57, nos vamos a ir a las tablas y en las tablas vamos a utilizar el valor de Z. Aquí tenemos el valor de Z hacia la derecha. El valor de Z es de 0.57. Entonces tenemos Z. La intersección de Z de 0.57 va a ser nuestro valor que estamos buscando de probabilidad de que termine en 16 semanas. Entonces tenemos Z igual a 0.557 y vamos a tenerlo aquí. El valor, la probabilidad de que el proyecto termine es de 0.71566. Entonces tenemos 0.71566 o 0.7157, ya redondeado. Por lo tanto, dice, existe una oportunidad del 71.57 de que el equipo para el control de contaminación puede estar instalado en 16 semanas o menos. Lo anterior se muestra en la figura. Entonces tenemos que el proyecto termina, de acuerdo a CPM, termina en 15 semanas. Queríamos saber cuál sería la probabilidad de que terminara en 16 o menos, o sea, 16 o 15. Entonces, la probabilidad de que el proyecto termine es de 71.57. Esto, traducido en otras palabras, es cuando ustedes determinan mediante PERT la probabilidad de que su proyecto se lleve a cabo, es un poco más certero de que se van a cumplir. Un ejemplo, ustedes tienen un cliente que les pide una fecha. Ustedes hacen CPM, calculan el tiempo de terminación del proyecto, en este caso, por ejemplo, que fueran de 15 semanas. Y después el cliente les pregunta, ¿qué probabilidad hay de que tú me lo entregues en 16 semanas o en esas 15 semanas? Entonces ustedes, en base a este método, pueden irse a las tablas, pueden determinar la desviación del proyecto, pueden determinar la probabilidad de que sí terminen en esa cantidad de semanas y pueden así decirles, ¿sabes qué? Hay un 70 o un 60% que sí la termine ya sea en 16 semanas o antes de 16 semanas. Claro, que conforme más certero o con más seguridad tengan ustedes que entregar el proyecto, pues entonces tienen que hacer los ajustes necesarios dentro de las actividades críticas para poder cumplir con lo cometido. Y así es como se resuelve la, la planeación de un proyecto en base a PERT.